Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Estamos comenzando el estudio de la epístola del apóstol Pedro. Esta carta con mucha bendición, con mucha palabra para nosotros. Hoy queremos hacer una pequeña introducción a ella y nos gustaría tomar un poquito de tiempo para conocer a Pedro, conocer a los destinatarios de la carta y también hablar un poco del tiempo en que fue escrita. Pues el autor de esta carta, como bien dice la epístola, se le atribuye al apóstol Pedro. Han habido algunas discrepancias entre otras personas, a veces diciendo que fue otra persona que le escribió, pero nosotros creemos que fue el apóstol Pedro. Capilla Calvario, que es una iglesia donde enseñamos la palabra verso a verso, la hemos estudiado varias veces ya y pensamos que fue el apóstol Pedro, con la ayuda de Silvano, que si quieren ver a Silvano lo van a encontrar en el capítulo 1, en el capítulo 5, en el verso 12, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. El apóstol Pedro, en este final de esta primera carta, dice que con la ayuda de Silvano lo hizo, y nosotros creemos, pues si él la dictó o él lo hizo. Pedro, pues los que ya han leído en Hechos, que han leído en algo otras cartas, saben que era un hombre que se dedicaba a la pesca con sus hermanos y estaba en espera del Mesías. Pues habían oído ya de la profecía, pues los judíos la conocían, y su hermano, una vez que encontró a Jesús, viene a él y le dice que lo ha encontrado, y luego Pedro se encuentra con él y Jesús le dice que le siga, que lo va a volver pescador de hombres, pescador de almas, hermano. Entonces ese Pedro es el que escribe esta carta. Tenemos también un poco de interés en mostrar al Pedro que está escribiendo esta carta. Esta carta fue escrita alrededor del año 64 y el 67 después de nuestro Señor Jesucristo. Pedro tendría alrededor de 30 años, no sé, 35 tal vez, o posiblemente más, cuando fue llamado por el Señor Jesús. Y este Pedro nosotros lo recordamos en muchas historias por impetuoso, por un Pedro que estaba a la defensiva, un Pedro que quería poner sus pensamientos sobre lo que el Señor le enseñaba. Pero vamos a notar los cambios en este Pedro que ha escrito la carta. Recordamos a Pedro diciéndole al Señor que va a ir con él hasta la muerte. Recordamos a Pedro diciendo que nunca le va a negar, y le negó 3 veces. Recordamos a Pedro que trató de cortar la cabeza de Malco, aquel soldado que estaba arrestando a Jesús. Recordamos al Pedro que dijo que si era Jesús el que venía, que le mandara, que iba hacia él por encima del agua, caminando también. Siempre vamos a recordar ese Pedro escogiendo un apóstol para poner uno en vez de Judas, echando suertes. Pues es un Pedro que realmente en algunas ocasiones, cuando hablamos de él, vemos cómo era su carácter y pensamos que era falto de sabiduría, pero vamos a ver todo el proceso. Este Pedro estaba en esa edad que estoy hablando más o menos. Pero si esta carta fue escrita el año 64, al año 70, al año 67, como algunos dicen, entre 60 y 70, este Pedro ya tiene sus años en el Evangelio, hermano. Y lo que ha aprendido, hermano, le ha costado. Y ha pagado el precio, hermano, de todos sus errores, como lo ha hecho usted y como lo he hecho yo. Pedro, en esta misma carta, en el capítulo 5, en el verso 1, el mismo primera de Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos,
Usted podría decirme, no, pero habla de madurez espiritual, de madurez en Cristo. No, habla de que Pedro lleva muchos años en el Evangelio y que ahora es un anciano con ellos. También es un anciano espiritualmente. Pero ya no es este Pedro que quiere poner latigazo a la gente, que quiere hacer que la gente camine un poco forzado con Cristo. No, este es un Pedro que siente el dolor de sus hermanos. Entonces ese Pedro es el que estamos hablando, que escribió esta epístola. Dice el mismo versículo 1, dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién va esta carta dirigida? A los judíos que habían salido huyendo de Roma, que habían sido perseguidos en Jerusalén, que habían sido perseguidos en Israel y que se habían esparcido tratando de huir de la maldad y de la persecución de aquellos días, y por tal cosa habían ido a dar a estos lugares. A esos judíos les está escribiendo el apóstol. ¿Por qué les escribe a estos hombres? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de esto? La finalidad del apóstol Pedro era llevar un ungüento, renovar la esperanza en estas personas, ayudarles a aumentar la fe en Cristo Jesús con lo vivido. Pedro no es un hombre que ha vivido caminando como entre nubes. Pedro es un hombre que ha sido encarcelado, que ha sido azotado, que ha sido perseguido. De hecho, muchas personas y historias se habla de que Nerón es el culpable de la muerte de Pedro. Hasta algunas veces han dicho que Nerón es el culpable de la muerte del apóstol Pablo también. Este Pedro empieza saludando, empieza diciéndoles a estos hermanos que la sangre, que son rociados con la sangre de Jesucristo, que la gracia y la paz se les multiplique. Ese es el fin de esta carta, poder llevar un poco de refrigerio al que está viviendo en una situación crítica. Esta gente está en una situación crítica, lo cual vamos a ver en los siguientes estudios que hagamos. Entonces, el apóstol Pedro es el que escribe esta epístola a los esparcidos, a los expatriados, a los que están dispersos de su pueblo, a los que han sido perseguidos y han huido hacia esos lugares. Ahí es donde esta carta va a llegar. Esta carta va a ser leída en cada uno de estos lugares, en cada una de estas iglesias donde se reúnen. Esta carta va a ser leída y en su totalidad. Estas cartas se leían exactamente como estaban escritas. Ahora nosotros, con la ayuda del Espíritu, la tomamos y también tomamos estas bendiciones. Así que para ello era esto. Entonces, hermanos, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia hoy en día están ubicados en Asia Menor y donde es la actual Turquía. Esos dos lugares componían estas ciudades. Hoy en día no se llaman de la misma manera, pero es el lugar donde estaban esparcidos. ¿Desde dónde escribe el apóstol? Pues también la primera epístola de Pedro en el capítulo 5 también y al final en el verso 13, 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. O sea que dice que está escribiendo desde Babilonia. Babilonia, pues ya sabemos que existe, que es un lugar realmente. Algunos hermanos dicen que era algo simbólico, que Pedro estaba diciendo que escribía de Babilonia, refiriéndose a Roma por la manera en que estaban siendo perseguidos y cómo se comportaba la gente de esta ciudad con ellos y cómo se comportaba el emperador. Pero otros dicen que sí estaba en Babilonia. Hermanos, pues realmente no sé cuál de las dos es real. Personalmente he pensado que sí estaba en Babilonia, pero lo importante
es que la carta ha llegado y la carta está aquí y nosotros vamos a aprender de ella. Es maravilloso lo que esta palabra tiene para nosotros. Así que entonces sabemos que esas cosas sucedieron. ¿Por qué quiere traer ese refrigerio Pedro a esta gente? Pues hermano, cuando Nerón quemó la ciudad de Roma, que mucha gente del populacho, la gente que era romana, pero que vieron que todo esto sucedió, empezaron a tener sospechas de que Nerón lo había hecho, por el motivo que esta gente que venía a apagar los incendios, apagaban una ciudad y luego iban a otra para apagarla, y cuando menos acordaban, la ciudad que acababan de apagar había tomado otra vez fuego y de nuevo estaba incendiada. Entonces empezaron a creer que Nerón lo había hecho. Y Nerón necesita un chivo expiatorio, a alguien para culpar de esto. Y pues qué momento más espectacular para él que culpar a los cristianos. Y así es como empieza la cacería de los cristianos. Algunas historias antiguas que no son bíblicas, pero que son historias que hablan de Roma, dicen que Nerón mojaba gente en alquitrán, cristianos, y los encendía en las plazas, en las calles, para alumbrar. Miren hasta dónde llegaba la maldad de este hombre. Hay un escrito que dice que fueron acusados de caníbales porque se reunían diciendo que beberían la sangre de alguien y comerían el cuerpo de alguien. Ya sabemos que es la cena del Señor que nosotros decimos, pero también fueron acusados de eso. Y se encontraban en un sinfín de acusaciones y los empezó a tomar, echando a uno a los leones para agarrar hacerse más popular, porque a los romanos les gustaba eso, y empezó a perseguirles para atraparlos, para quemarlos, para hacer aquello, y eso fue la dispersión de esta gente. Es la forma en que ellos llegaron ahí. Pero ¿qué sucede cuando llegan a otro lugar, hermanos? Llegaron con sus manos vacías, sin nada, y están pasando dificultades. Entonces, Nerón es a quien se le pone la culpa. Nerón había destruido totalmente Jerusalén, habían atacado las ciudades. Israel pasaba problemas increíblemente difíciles y la gente había huido, ¿verdad? Si Pedro está en Babilonia, pues creo que no está caminando donde lo vean. Pedro también está corriendo y está ocultándose y haciendo lo que debe hacer, pero también está tratando de guardarse. Pero ya sabemos el final de Pedro. Entonces, hermanos, esta es la introducción para que más o menos entendamos por qué es lo que vamos a estudiar. ¿Cuál es el fin de esta carta en esta gente? Traer paz a sus corazones, darle vida a la esperanza de la venida de Cristo Jesús, que Cristo vendrá por su pueblo, en dificultad o en abundancia. El que esté con Cristo será levantado. El que está sirviendo a Cristo será levantado. Y Pedro quiere traer ese refrigerio. Es difícil tener que llevar una palabra de paz, una palabra que dé ánimo cuando la gente está en dificultades. Casi nunca hallamos qué palabras decir, hermano. Entonces, ¿quién puede ayudar a que demos esas palabras y quién es el consolador por excelencia? El Espíritu Santo de Dios. Sin duda, yo puedo atribuir estas palabras al apóstol Pedro, pero no tengo ni la más mínima duda que son inspiradas por Dios. Así que en el próximo estudio empezaremos a ver las cosas que realmente pasaron y las cosas que sucedieron y cómo este pueblo está siendo inyectado con ánimo y cómo Pedro encara a este pueblo para hablar de la venida de Cristo Jesús, como hoy en día nosotros también lo necesitamos. Así que, hermanos, hasta aquí nomás vamos a llegar. Yo quiero que se mantengan en oración. Los que ven esta palabra, por favor, estén preparados para la próxima lección.
No dejen de orar y hermanos, pidan sabiduría. Que si alguno está falto de sabiduría, Dios la da de lo alto. Les ruego, pidan sabiduría, lean el capítulo que estamos en el capítulo 1, léalo por favor, y cuando yo venga a dar la enseñanza, estoy seguro que usted sabrá muchas cosas que el Espíritu Santo le habrá revelado. Así que hermano, Dios los bendiga. Espero que sigan siempre en la página, que sigan lo que estamos enseñando, y si todavía usted no ha entregado su corazón a Cristo Jesús y está viendo esta enseñanza, le pido por favor, no deje de ir la oportunidad. Entregue su vida a Cristo Jesús. Busquémosle mientras le podemos encontrar. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima lección.